Ellas comparten algo en común. Además de ser mujeres, 6 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia. Es un problema a nivel mundial, sin diferencias de etnia, nivel económico o país. Este problema sociocultural se ha mantenido en el tiempo, a pesar de su gravedad y de la lucha constante por erradicarlo. Los logros ganados en los derechos de las mujeres son muy importantes y han cambiado nuestra realidad actual. Pero aún nos queda mucho por recorrer. Las Naciones Unidas define a estos hechos como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, por lo cual es un asunto grave y urgente para la salud pública. Todas las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia. Por lo tanto, la violencia de género es una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales. Cada país tiene leyes que intentan garantizar los derechos de las mujeres, pero en la sociedad esta problemática es minimizada. Constantemente las mujeres son revictimizadas con procesos lentos y muy poca asistencia. La violencia está en todos los espacios: trabajo, universidades, lugares públicos y sobre todo en la pareja y familia. Algunos tipos de violencia son más visibles que otros, como la violencia física, pero la violencia psicológica, sexual o económica, aunque es menos reconocible, no es menos grave. En muchos casos el agresor es cercano a la víctima, un familiar, pareja, jefe o amigo. Todos venimos del mismo lugar, pero cuando nacemos se determina nuestro sexo por características biológicas que concluyen: ¿es hombre o es mujer? A partir de ahí el destino cambia. Para la mayoría, será una vida llena de roles marcados, atributos y espacios socioculturales fijados en cada sexo, sobre todo en el trabajo productivo y reproductivo, asignado a uno u otro. La equidad de género busca la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones para generar relaciones más armónicas y equilibradas. Un mundo mejor es posible. Juntos podemos detener la violencia contra las mujeres. Visita la web www.ahkprevention.org. Haz que tu empresa participe y se certifique como lugar seguro frente a la violencia contra las mujeres. Parar la violencia contra las mujeres está en nuestras manos. Yo me uno. En el siglo XX, la educación se ha centrado exclusivamente en el desarrollo cognitivo y ha dado pasos muy grandes, pero en temas emocionales no nos han enseñado prácticamente nada. Yo cursé la carrera de psicología, de pedagogía, soy doctor en ciencias de la educación
y nunca me explicaron lo que era una emoción. Las emociones son importantes porque en ellas hay lo mejor y lo peor de nuestra vida. Porque en las emociones están las alegrías, el amor, la compasión, la solidaridad, el equilibrio, la armonía, la paz interior, el sosiego, en definitiva, la felicidad. Pero en las emociones está también el miedo, la ansiedad, la angustia, el estrés, la depresión, la tristeza, la rabia, la ira, la furia, la cólera, la indignación, la predisposición a la violencia. Fíjate que los grandes problemas de la humanidad en gran medida tienen un fondo emocional. Uno de los objetivos principales de la educación emocional es la prevención de la violencia, porque una parte muy importante de la violencia que hay en el mundo, que es una gran lacra de la humanidad, se origina en la ira que no somos capaces de regular de forma apropiada. Datos publicados en una investigación sobre restos arqueológicos de hace 10.000 años, donde descubrieron un cementerio, observaron que más del 70% de los cráneos de este cementerio habían sufrido impactos lo suficientemente fuertes como para causar lesiones en el cerebro que podían provocar la muerte. La conclusión es que, como mínimo de este cementerio, que se puede considerar en gran medida representativo, de cada 10 personas, como mínimo 7 morían de muerte violenta hace 10.000 años. Para situarnos, damos un salto en la historia y pasamos en el siglo XV. En el siglo XV los datos nos indican que aproximadamente de cada 10 personas, una moría de muerte violenta. Era un paso fantástico. Pero si ahora pensásemos que nosotros aquí, de los 10 que podamos estar más cerca, uno va a morir de muerte violenta, nos parecería horroroso. Afortunadamente, ahora, en España, el índice es de 0,6 por 100.000. Algo realmente espectacular que se ha producido, sobre todo en los últimos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, con los movimientos pacifistas, con la no violencia, la comunicación no violenta, en definitiva, con la educación. Las investigaciones científicas en los últimos años han aportado evidencias de cómo una educación emocional que se pone en práctica con los requisitos necesarios que las investigaciones han puesto de manifiesto, tiene efectos en desarrollar las competencias sociales y emocionales, desarrollar climas emocionales favorables a la convivencia, al aprendizaje, al bienestar, disminuir los índices de ansiedad, estrés, comportamiento de riesgo, violencia. Con educación se pueden lograr efectos importantes, pero todavía nos queda muchísimo por avanzar. Pero los datos nos indican que si nos lo proponemos y lo hacemos bien, en el siglo XXI podríamos reducir la violencia casi al mínimo.